Bueno, pero muy buenas noches, apreciados, apreciadas estudiantes, apreciadas Angie, María Catalina, Jimmy Arley, Alejandra, Yuri, Andrés Felipe, Sandra. Muy buenas noches, 8:00 en punto. Vamos a dar unos 5 minuticos mientras se conectan el resto de los compañeros e iniciamos entonces con nuestra cuarta videoconferencia, nuestra cuarta sesión sincrónica, donde vamos a ver pues entonces los temas correspondientes ya a la actividad número 2 de la unidad número 2. Entonces, 8:05 arrancamos, muchachos. Bueno, apreciados y apreciadas estudiantes, 8:05, lo prometido es de... Vamos a iniciar entonces con
nuestra cuarta y última videoconferencia para nuestra hermosa y maravillosa materia de gerencia de proyectos. Vamos a compartir pantalla, muchachos. Y vamos desde el principio, muchachos. Ya pues la unidad 1 pues está toda consumada, ya se hizo incluso la calificación de la actividad 3, ya se hizo pues el desarrollo del cuestionario final. Estamos en este momento desarrollando ya pues lo que es la unidad número 2. La unidad número 2, la actividad número 1, la entregaron ustedes el día de ayer hasta el 18 de octubre del año 2022 y vamos a iniciar entonces con el desarrollo de la actividad número 2, la actividad número 2 de la unidad número 2 del 19 al 25 de octubre, muchachos. Y consiste pues en desarrollar las últimas 3 áreas del conocimiento: la gestión de los riesgos, la gestión de las adquisiciones y la gestión de los stakeholders o interesados del proyecto. Del 19 al 25, recordemos que pues la actividad 3 va a ser una actividad final muy bonita, muy chévere, va a ser un foro explicativo. De las 10, muchachos, de las 10 áreas del conocimiento que hemos estudiado y que ustedes han aplicado pues en su trabajo, vamos a escoger dos, las 2 áreas que ustedes más les llamaron la atención, las que ustedes de pronto consideren más bonitas o que tienen, digamos, una mayor relación en su vida diaria y laboral. Y las vamos a explicar de una forma muy bien detallada, buscando si podemos citar autores, si podemos entonces citar algún tipo de referente bibliográfico, ¿cierto? Que es, luego dar nuestros ejemplos con nuestras propias palabras de cómo hemos usado esa área del conocimiento, bueno, esas 2 áreas del conocimiento en nuestra vida personal, en vida laboral, ¿cierto? Y pues obviamente generando como tal una explicación más que todo con ejemplos, bueno, entonces se usa así o la hemos utilizado así, 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 ya pues sabiendo pues todos los contextos de lo que hemos desarrollado en el PMBOK, el Project Management Book of Knowledge, ¿cierto? La gerencia de proyectos, el libro del conocimiento. Y adicional, muchachos, en ese foro vamos a tomar por lo menos 4 comentarios, 4 explicaciones de los compañeros y vamos a hacer nuestro aporte. ¿Qué quiere decir eso? Que pues vamos obviamente pues a tratar de complementar la información que nos da nuestro compañero, vamos a tratar también de mirar y visualizar que de pronto falencia quedó dentro de la explicación, de pronto críticas, ojo, críticas constructivas, de pronto si faltó algo, alguna explicación de algo, o sea, cualquier tipo, digamos, de comentario a 4 compañeros de alguna de las 2 áreas del conocimiento que haya explicado de una forma sustanciosa, muchachos. Es decir, no vamos a conformar simplemente con escribir 1 o 2 líneas, muy bien, compañero, excelente definición, no. Algo pues más profundo, algo que también pues, nos denote conocimiento y obviamente apropiación de lo que hemos visto dentro de esta materia de gerencia de proyectos y la aplicación de la metodología del PMI, del Project Management Institute, por intermedio de su libro PEMBO. El PEMBO, muchachos, que es lo que estamos desarrollando. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, no sé si hay alguna otra pregunta antes de iniciar. Pregunta, duda, aclaración, aporte, sugerencia, comentario. Entonces, como les estaba comentando, pues vamos a dar la explicación de las últimas 3 áreas del conocimiento. Ya pues la actividad siguiente va a ser nuestro foro, el foro de explicación de 2 áreas del conocimiento, las que más entendamos, las que nos más gusten, las que sentamos como más afinidad, dar pues una explicación teórica, dar una explicación también desde nuestro punto de vista, de nuestra aplicación a nivel de ejemplo, generar como tal pues explicaciones sustanciosas a 4 comentarios de los compañeros y ya la actividad final no va más, va a ser nuestro cuestionario final. Ese lo vamos a desarrollar desde el 29 de octubre hasta el 30 de octubre, muchachos. Recordemos, damos 48 horas. Entonces, no hay excusa, que es que profesor, es que no pude, que el trabajo, que es que no sé qué, que no.
48 horas, muchachos, 2 días para sacar únicamente 30 minutos, que puede ser a la madrugada, por más trabajo que uno tenga, pues me imagino que llegará a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, o puede uno madrugar y colocar la alarma a las 4:30, a las 5 de la mañana, madrugar y contestar si de pronto uno tiene un día, como se dice popularmente, chocolate. Entonces, 48 horas, muchachos, para poder sacar media horita, 30 minutos con la misma metodología que aplicamos el cuestionario de la unidad número 1. 10 preguntas, 30 minutos, una sola oportunidad, un solo intento. Y ya con eso, muchachos, finalizaríamos nuestro calendario, nuestro cronograma de la materia de gerencia de proyectos. Notas, muchachos, notas. Después de finalizada pues ya la materia, después del 30 de octubre, nosotros nos dan pues 8 días para poder entonces hacer la socialización de las notas. Pues como ustedes saben, yo siempre trato pues de hacer esto en unos tiempos mucho antes de lo permitido. Las notas las dejo pues venga, les muestro de una vez para que lo tengamos en cuenta. Acá en la unidad número 1, arribita de acá en la parte donde dice guía del estudiante, que pues generalmente pues está todo bien grande, notas definitivas, muchachos, notas definitivas. Entonces acá pues yo dejo la pestañita. Recordemos que pues las grabaciones las dejamos acá en el área de documentos complementarios, aquí en la parte de abajo. Me falta, no, acá está. Perdón, actividades de aprendizaje. Acá está la tercera videoconferencia. Aquí será el espacio donde dejaré la videoconferencia del día de hoy, la cuarta videoconferencia, muchachos, para que lo tengamos presente. Listo, entonces, muchachos, entonces arrancamos ya pues con la explicación final, muchachos. A ver, ¿dónde está gestión de comunicaciones? Vamos a seguir con la parte de los riesgos. Controlar riesgos, muchachos, riesgos del proyecto. A manera de introducción, recordemos que cuando estábamos hablando en esa primer videoconferencia sobre lo que era la gestión de integración, hablábamos un poquito sobre los riesgos de alto nivel y decíamos que en la misma constitución del acta, ¿cierto? Del acta de constitución del proyecto, uno tenía que mencionar pues varios aspectos y dentro de ellos pues tenía que uno mencionar la parte a nivel de los riesgos. Cuando uno habla de riesgos, uno pues utiliza siempre un acrónimo pues para tratar de resumir la mayoría de los riesgos que pueden existir en un proyecto, ¿no? Situaciones, el famoso PESTAL o PESTEL. Situaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales o ecológicas. Por eso algunos autores lo llaman PESTAL, algunos otros lo llaman PESTEL, ¿cierto? Por lo ambiental o lo ecológico y la parte legal, que me resumen ciertas situaciones a nivel de oportunidades y amenazas del medio. Pero también existen, digamos, otras situaciones, otros riesgos que pues, de pronto no los contempla pues este PESTEL o este PESTAL, como situaciones de pronto, no sé, geográficas, ¿cierto? Porque es que mi proyecto tiene que hacerse en el mar o tiene que hacerse en una zona inhóspita, por allá en la selva, y hay riesgos inherentes, ¿cierto? De animales, de no sé, las personas que tienen conocimiento, en la selva pues hay muchas enfermedades, uno toca un arbolito, una plantica y le da una situación de pronto enfermiza. Bueno, ese tipo de situaciones pueden ser otro tipo de riesgos que no siempre pues está el 100% contemplado dentro del famoso PESTEL o PESTAL. Entonces, todos esos riesgos tenemos que identificarlos, ¿no? Tenemos que identificarlos. También tenemos que tener pues una relación estrecha entre la estrategia que vamos a utilizar con esos riesgos que consideramos altos y el presupuesto. Entonces, pues una planificación de la respuesta pues es generar pues esa estrategia, y si pues este riesgo llega a suceder, entonces cuáles serían como las implicaciones que tiene que hacer el director o gerente del proyecto pues para tratar de minimizarlas, evitarlas o que pues simplemente no suceda. Entonces son situaciones que pues se deben tener en cuenta, y pues cuando uno toma pues una estrategia tiene que generar un presupuesto, ¿cierto? Pueda que sí, pueda que no, pero tiene que estar pues ahí esa estrategia como tal presupuestada, muchachos. Entonces, al grano, muchachos, ¿qué dice exactamente la gestión de los riesgos del proyecto? Según el PMBOK, pues incluye procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de los riesgos, así como la identificación, el análisis, la planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Entonces, pues,
se debe generar pues unos objetivos de esos riesgos y pues consisten en aumentar la probabilidad de impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos en el proyecto. Entonces recordemos que pues cuando uno toma oportunidades y amenazas dentro de la parte a nivel del PMBOK, lo toman como riesgos y riesgos positivos y riesgos negativos. ¿Por qué un riesgo positivo? Una oportunidad puede ser un riesgo, claro que sí. Yo identifiqué una oportunidad y decido pues no tomarla, ¿cierto? Llega la competencia y la toma, me puede hacer daño. O sea, algo que era mío, que era una oportunidad porque una nueva tecnología, una nueva forma, una metodología de hacer X o Y situación, ¿cierto? Yo no la tomé, yo no la apropié, ¿cierto? Pues mi competencia lo hizo y con eso me pudo hacer daño. Entonces, algo positivo se puede volver algo en nuestra contra. Y obviamente, la parte de amenazas, que sí son los denominados riesgos negativos, muchachos, que uno tiene que visualizar como son externos, no se pueden controlar, pero en el momento que yo lo identifique, yo puedo generar unos análisis tanto cualitativos como cuantitativos y después generar una estrategia o respuesta a ese riesgo. Incluye, muchachos, primero, planificar la gestión de los riesgos. Entonces, el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Recordemos que tenemos pues, un acercamiento con el plan para la dirección del proyecto, aquel plan que hicimos las 10 planificaciones de las 10 áreas del conocimiento en la gestión de integración. Segundo, identificar esos riesgos. Entonces, el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar el proyecto y documentar sus características. Identificar cuántos riesgos ustedes crean poder entonces visualizar. Ejemplo, entonces, pues para acá, para los que vivimos en Bogotá, acá en Bogotá nunca ha sido un epicentro de un temblor, de un terremoto. Han habido situaciones eh, que nos han afectado y que se ha visto pues mover la tierra, pero los epicentros han sido siempre fuera, incluso ni siquiera en Cundinamarca, han sido en el Tolima, en el Huila, en Santander, una vez uno creo que fue en el Valle del Cauca, ¿cierto? Y que sentimos aquí pues como tal el coletazo. Pero como tal, nunca ha sido un epicentro en Bogotá, donde llegue aquí a suceder un temblor, un terremoto, no sé, de 6, 7, 8 grados de la escala de Richter, pues no sabemos qué consecuencias podrían tener, no sabemos, digamos, si las edificaciones, pues ya las últimas han sido construidas antisísmicas, pero las anteriores a eso, los años 90, que todavía pues no se exigía por la norma que fueran antisísmicas, ¿no? Entonces, ¿qué podría suceder? Entonces, ¿existe un riesgo? Claro que sí. ¿Puede temblar? Claro que sí. Pero uno tiene que siempre mirar, y ya lo vamos a ver acá en la parte cualitativa, que uno tiene que mirar obviamente la probabilidad de que pase algo versus el impacto. Entonces, la probabilidad puede que sea baja, pero el impacto pueda que sea alto. Obviamente, si genera y se produce pues un terremoto, pues el impacto va a ser, mejor dicho, desastroso, pero la probabilidad pues va a ser poca. Entonces, aquí tenemos que empezar a identificar todos los riesgos. Acá no vamos a decir si es alto riesgo, si es riesgo medio, si es riesgo bajo, que no sé qué, sino tratar de identificar absolutamente todos los riesgos que ya con la metodología que dice el PMBOK, pues se van a empezar a clasificar. Entonces, el tercer paso como tal va a ser pues un análisis cualitativo de ese riesgo. Entonces, que va a ser el proceso de priorizar los riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dicho riesgo. Entonces, cuando yo hago un análisis cualitativo, yo empiezo a describir una descripción del riesgo. No, lo que pasa es que este riesgo es así, 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 puede generar una ocurrencia de así, así, así. O sea, describirlo en prosa escrito, solo análisis cualitativo. ¿Por qué? Pues ya la siguiente fase va a ser el análisis cuantitativo. Un riesgo cualitativo, cualquier situación cualitativa, puede, con una metodología, volverse cuantitativa. Entonces, pues para el caso de primero la identificación y luego pues el análisis cualitativo, nosotros pues la metodología que se utiliza cuando se genera la matriz de riesgos es simplemente pues tomar esos riesgos, ¿cierto? De forma cualitativa y empezar a generar una matriz, una situación en la cual pues yo voy a generar una calificación de la probabilidad versus el impacto. Ah, no, pero ¿cómo así? Si eso es cualitativo, pues yo puedo colocar una de forma cualitativa si el impacto es alto, si es medio o si es bajo, ¿cierto? Y lo mismo con
La probabilidad es alta, es media o es baja. Si es alto, le coloco 5, si es medio, le coloco 3, si es bajo, le coloco 1. Estoy dando un ejemplo, muchachos, ustedes pueden hacer pues, cualquier tipo de metodología y cualquier parte, digamos, a nivel de escala de numeración. Pero entonces, digamos la mía, aquí bueno, para entenderlo rápido. Entonces, la probabilidad y el impacto. La probabilidad alta, media, baja, el impacto alto, medio, bajo. Entonces, el ejemplo del terremoto. Sucede un terremoto, ¿cierto? O va a suceder un terremoto y lo tengo contemplado dentro de la parte a nivel de riesgos. ¿Cuál sería la probabilidad de que un riesgo como un temblor, un terremoto pase en Bogotá? Pues de acuerdo con los históricos nunca ha pasado, pues yo diría que es baja. Entonces yo le diría, ¿cierto? Dentro de mi escala, un 1. La probabilidad de que pase un temblor, un terremoto en Bogotá es 1. Pero ojo, donde llegue a suceder, Dios mío, eso es desastroso, eso es monstruoso. ¿Cuál sería el impacto? ¿Alto, medio, bajo? Alto. Y yo pues en mi escala coloqué que alto era 5. 5 por 1 es 5. Y ya me quedó un análisis cualitativo de forma cuantitativa. ¿Listo? Así ustedes podrían coger cualquier otro tipo de situación, no sé, de pronto la competencia que vaya a llegar al proyecto como tal, si llega la competencia, la probabilidad de que llegue la competencia pues va a ser 5, pero también el impacto donde llegue esa competencia va a ser 5, 5 por 5, 25, y ya empiezo yo a generar una estratificación de acuerdo con esos resultados. Me puede dar 25, me puede dar 20, 18, 15, 12, ¿cierto? Cualesquiera que sea esa ponderación, yo ya la empiezo a ordenar. Y ahí es donde empiezan, digamos, a generarse las situaciones donde uno dice, bueno, pues yo voy a tornear como una estrategia a esos impactos altos, ¿cierto? A esos, dentro de una matriz de riesgos que uno dice, pues esos altos riesgos, ¿cierto? Que uno incluso hasta los dibuja en rojito. Esos riesgos en rojito, pues ya lo tengo identificado y pues les voy a generar una estrategia, pero ya sabemos que si yo genero una estrategia, también tengo que generar un presupuesto. Los riesgos medios, de pronto los identifico, ¿cierto? Los tengo ahí, no le genero, digamos, como una estrategia, sino de pronto pues ahí pues para una observación. Y los riesgos bajos, pues hasta le coloco un colorcito verde, no, pues son situaciones que las tengo dentro de mi radar, pero es muy difícil que de pronto lleguen a suceder. Entonces, el cuarto paso, muchachos, es realizar el análisis cuantitativo de esos riesgos, que es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetos generales del proyecto. Entonces, esos mismos riesgos cualitativos, volverlos cuantitativos, generarlos dentro de la matriz, darle pues un ordenamiento, identificar cuáles serían de alto riesgo, de riesgo medio y de bajo riesgo. Y a los de alto riesgo, pues dentro de mi estrategia, usted podría generar pues estrategia pues a todos y pues sería pues lo ideal, pero recordemos que cuando uno genera pues una estrategia, primero es tiempo, segundo, se necesita también una parte a nivel de presupuesto. Entonces, yo generaría pues una estrategia a los altos, riesgos altos, los de rojito, y pues obviamente un presupuesto. Los de riesgo medio, pues los estaría vigilando, obviamente, pues uno no puede simplemente identificar y decir, no, esto nunca va a suceder, porque obviamente si uno se descuida, pueda que suceda. Y después de hacer ese análisis cuantitativo, pues genero la estrategia que se denomina planificar la respuesta a los riesgos. Y es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Como decíamos, existen riesgos positivos y existen riesgos negativos. La matriz también se debe hacer para los riesgos positivos, para las oportunidades. No solo tengo que ver los malos, sino también tengo que mirar situaciones que me puedan ayudar, oportunidades que hay en el medio que me puedan generar algún tipo de prebenda hacia el desarrollo de mi proyecto. Para finalmente, y ya lo sabemos, y esta es la metodología, sabemos que tenemos que tener pues una parte en todas las áreas del conocimiento de monitoreo y control, indicadores de gestión. Entonces, controlar los riesgos, lo que nos dice Penboy, que es el proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos. Ojo, importante, identificar nuevos riesgos. ¿Qué sucede en este momento con el dólar, muchachos? Por ejemplo, ya superó, sobrepasó ese máximo histórico que ayer estaba en 7.000, en 4.794 y ya hoy superó llegó incluso en momentos a los 8.000, 7.845 pesos, muchachos. O sea, si uno tuviese un proyecto en enero del año 2022, pues ni siquiera los más pesimistas
generaban una aproximación de que ese valor del dólar podía llegar a esas cifras, ¿cierto? ¿Qué pasó si yo hice un proyecto en enero? Entonces, pues yo sí sabía que había una situación política, que no sabía que había la guerra de Rusia-Ucrania, no sabía cuál iba a ser, digamos, la situación tan fuerte en el mundo después de pasar de un fenómeno de recesión a una alta productividad. Por ejemplo, el caso de Colombia, que en el 2020 tuvimos un crecimiento negativo, en el año 2021 tuvimos un crecimiento de cerca del 10%, ¿cierto? Y que este año, pues, los especialistas, el Banco de la República, el Fondo Monetario Internacional, da una proyección de crecimiento de más de 7%, ¿no? Ni el más pesimista hubiese generado como tal una aproximación de que el dólar llegaría en el mes de octubre, 15 de octubre, 16 de octubre, pues esta semana, a esos niveles de 4.800 pesos o más. Y ya estamos casi que a puertas de los 5.000 pesos. Entonces, si yo hice un proyecto y tenía que generar de pronto una importación y tenía que, obviamente, generar unos pagos, y yo hice un presupuesto de 4.200 pesos, wow, me descaché por 600 pesos por dólar. Pero yo no estoy hablando de una compra de $1.000 o $2.000, ¿no? Un proyecto puede ser un equipo, puede ser una parte, una planta, puede ser no sé qué, que puede costar 100.000, $200.000, $1.000.000. Entonces, imagínense cuál sería el descache, el descalabro para el proyecto. Así que sí, una forma también de generar ese control de riesgos es generar nuevos riesgos y obviamente pues identificar y monitorear pues, los riesgos residuales. Entonces, pues yo no me imaginé en enero que pues, la situación del dólar fuera tan dura, tan brava, ¿cierto? Pero se generó y ya en ese momento tengo que hacer la importación porque eso es lo que yo tenía dentro de mi cronograma para esta fecha, para el mes de noviembre o para el mes de diciembre. Yo ojo que en diciembre pues sube más el dólar porque empieza la época también de vacaciones y se empieza, digamos, a comprar muchos dólares en el mercado y oferta y demanda, pues todos estos factores que han hecho que el dólar suba, pues también en diciembre hace que suba pues un poquito más porque todo el mundo empieza también a comprar dólares para viajar, para salir, para pasear, para X o Y situación. Entonces, todavía hay cosas a nivel económico muy fuertes por registrarse y pues eso puede generar situaciones de control y pues obviamente de evaluación de nuevos riesgos y nuevas situaciones y nuevas estrategias de lo que debemos realizar. El riesgo de un proyecto pues es un evento o una condición incierta. Recordemos que pues lo único contrario pues a un riesgo sería una certeza, pero cuando hay una situación de certeza es el 100%, no puede ser el 99.9999%, porque si hay un 0,00001% de probabilidad de que algo pase, pues pasa. Por ejemplo, esas son las cifras que se manejan a nivel de accidentes en la aviación. El riesgo de un accidente es del 0,00002%, ¿perdón? Entonces, pues uno dice, no, pues eso no es nada, pero mira, sin embargo, cuántos aviones y más esta semana que creo que fue uno en Rusia y otro por acá, no me acuerdo, acá, pues también por acá, creo que en Colombia, una avioneta que por ahí se cayó. Entonces, mira cuántos accidentes aéreos pueden suceder y con un porcentaje muy mínimo de todos los vuelos y todos los viajes que se hacen en este tipo de transporte. Entonces, una condición incierta que de producirse, pues tiene un efecto positivo o negativo. Recordemos que uno tiene que ver tanto los riesgos positivos como los riesgos negativos en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad, lo que es la triple restricción. Un riesgo puede tener una o más causas. Recordemos entonces de pronto los que han escuchado la famosa espina de pescado, ¿cierto? Acción, reacción. Acción, reacción. Causa, consecuencia. Entonces, pues un riesgo puede tener, digamos, muchas causas, una sola consecuencia, ¿cierto? Pues hay que identificar todas las causas como tal. Y de materializarse puede tener uno o más impactos. Una causa puede ser un requisito especificado potencial, un supuesto, una restricción o simplemente una condición que crea la posibilidad de unas consecuencias, tanto negativas como positivas. Los riesgos
del proyecto tienen su origen en lo que hablamos ahorita de la incertidumbre. Y una incertidumbre puede ser, digamos, un porcentaje pequeño, el 0.0000001%, que es el porcentaje que tiene, por ejemplo, el riesgo de accidentes de vuelo aéreo, ¿no? Que está presente en todos los proyectos. Los riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, lo que hace posible planificar respuesta para teleriesgos. Lo que decíamos, cuando uno genera pues una estrategia, una respuesta, también tiene que generar la parte a nivel del presupuesto. ¿Cuánto me cuesta hacer esto? A los riesgos conocidos que no pueden gestionar de una manera proactiva, se les debe asignar una reserva para contingencias. Recordemos, muchachos, que habíamos comentado en alguna de las sesiones que pues una situación que pues se debe especialmente en proyectos de construcción es un muerto, ¿no? Nos toca pues provisionar un muerto, tener digamos una reserva en contingencias para un muerto. Un proyecto que genere pues como tal un accidente, sea o no sea culpa del empleador o del empleado, de lo que sea, pues imagínense, si se genera pues una situación normal donde entra la policía a investigar, donde entra la fiscalía, donde entra pues tantos entes a mirar qué fue lo que sucedió, pues nos puede como tal quebrar un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que más sano? ¿Qué es lo más sano? Muchas veces pues lo que hace el gerente del proyecto, el director del proyecto, obviamente previa reserva por contingencia, es pues entrar a negociar con la familia del fallecido. Entonces, pues la persona que tenía como tal, pues ese derecho, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el papá, la mamá, ¿cierto? Y que pues se entre y se mire y se genere pues un acuerdo extrajudicial que tiene la misma validez que así lo haya determinado pues por un juez. Y se le dice, señores, pues la vida humana es irreparable, pero tome 500 milloncitos de pesos, ¿cierto? Para resarcir cualquier tipo de daño moral, económico, lo que sea, y simplemente firmemos este acuerdo extrajudicial donde ustedes pues eh, hacen y renuncian pues a cualquier tipo de investigación y demanda. Y eso se puede hacer, muchachos. Entonces, pues eso hace la mayoría de proyectos de construcción, como le digo, pues la mayoría siempre pues hay un deceso y pues tienen que tener pues esa provisión. Entonces, ese es un adelanto del riesgo. Entonces, pues se firma eso y puede seguir el proyecto como tal. No se hace eso, pues obviamente pues tienen que esperar hasta que haya una resolución, hasta que haya pues un veredicto por parte pues de los entes judiciales y digan, bueno, hubo o no hubo responsabilidad y si hubo responsabilidad pues del proyecto por alguna situación o falencia en el sistema de seguridad de salud de trabajo, por ejemplo, pues tienen que indemnizar a la familia y incluso pues yo dice cuántos salarios mínimos. Pero si de pronto se llega a dar la situación en que no es culpa del proyecto y que no, pues fue un descuido del trabajador porque estuvo haciendo monerías o estuvo haciendo no sé qué o distraído tal cosa, pues listo, no pagan, pero ¿cuánto tiempo puede pasar? 6 meses, 8 meses, un año y medio, ¿cierto? Puede suceder mucho tiempo, puede pasar mucho tiempo y pues imagínense pues un proyecto, tantos millones y tantas inversiones y tantas situaciones paralizado, pues se puede quebrar el proyecto. Entonces por eso es que pues muchas veces, pues, obviamente, pues, a nivel contable, pues, no existe una reserva para muertos, ¿no? Eso no existe una contingencia, pues, ahí se le colocará por otro tipo de nombre, de cuenta, eso no existe en el PUC, ¿no? La parte a nivel de reserva para muertos, pero son situaciones que se pueden manejar y que se pueden gestionar. Los riesgos desconocidos no se pueden gestionar de manera proactiva y por lo tanto se les puede asignar una reserva de gestión. Un riesgo negativo del proyecto que se ha materializado se considera un verdadero problema. Uy, yo ojalá que no pase esto, pero como es que dice muchas veces uno, Dios me libre de que pase, pero donde llegue a suceder, pues eso es un problema seguro para el proyecto. Entonces, muchachos, el primer paso, recordemos, la planificación de la gestión de los riesgos. Entrada, y esto ya es parte de la metodología, ustedes ya lo saben, lo conocen, para mirar la planificación de la gestión de los riesgos, ustedes ya tenían un elemento de entrada que era el plan para la dirección del proyecto. También tenían pues esos riesgos que podían entonces suscitarse, los riesgos de alto nivel, y eso está incrustado dentro del acta de constitución del proyecto. Asimismo, registro de interesados, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas, técnicas analíticas, juicio de expertos, mismas reuniones y la salida es el plan de gestión de los riesgos. Entonces,
Planificar la gestión de los riesgos es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Muy sencillo. Beneficio clave. Pues asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos son acordes, tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para toda la organización. El plan de gestión de los riesgos es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe el modo en que se estructurarán y se llevarán a cabo las actividades de gestión de los riesgos. ¿Qué debe tener ese plan de gestión, muchachos? Entonces, entre ellos, la metodología. Define los enfoques, las herramientas, las fuentes de datos que se van a utilizar para llevar a cabo la gestión de los riesgos del proyecto. Roles y responsabilidades. Define el líder, el apoyo, los miembros del equipo de gestión de riesgos para cada tipo de actividad del plan de gestión de los riesgos y explica su responsabilidad. El presupuesto, como les estaba comentando anteriormente, pues se estima sobre la base de los recursos asignados, los fondos necesarios para su inclusión en la línea base de los costos y establece pues, los protocolos para la aplicación de la reserva para contingencias y la reserva para la gestión. Entonces, la reserva para contingencias se va a utilizar si sucede esto, si sucede esto, si sucede tal riesgo, ¿cierto? Pues, si sucede el muerto, pues ahí deben tener entonces esa reserva. El calendario. Entonces, el calendario recuerde que pues, define cuándo y con qué frecuencia se llevarán a cabo los procesos de gestión de los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Establece los protocolos para la utilización de las reservas, para las contingencias del cronograma y establece las actividades de gestión de riesgos a incluir en el cronograma del proyecto. Las categorías de riesgo, entonces proporcionan un medio para agrupar las causas potenciales del riesgo. Se pueden utilizar diversos enfoques y esas categorías lo que ya pues estábamos hablando cuando uno hace la matriz de riesgo, ¿no? Pues ya establece riesgos altos, riesgos medios y riesgos bajos. Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos. Entonces, la calidad y la credibilidad del análisis de los riesgos requieren pues, que se definan distintos niveles de probabilidad e impacto de los riesgos específicos para el contexto del proyecto. La matriz de probabilidad e impacto, entonces lo que habíamos hablado inicialmente, que pues una forma de generar un riesgo y darle una ponderación que se vuelva cuantitativo cuando únicamente lo tenía de forma cualitativa, era eso, probabilidad e impacto. La probabilidad de que pase un terremoto, un temblor en Bogotá, habíamos dicho que baja, 1, pero el impacto donde llegara eso a suceder sería un 5, 5 por 1, 5, pero no sé, si hablamos de una situación a nivel de competencia, entonces puede ser 5 por 5, 25 y ahí se establece pues esa matriz de probabilidad. Una matriz de probabilidad de impacto es una cuadrícula para vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo. Y también uno lo que tiene que hacer es empezar a generar esas estrategias. Entonces vamos a mirar inicialmente las estrategias para esos riesgos negativos o amenazas que nosotros comúnmente conocemos. Lo primero que uno tendría que hacer es pues evitarlas, ¿cierto? Si hay una amenaza, pues no, miren, no vaya por la Caracas con calle décima sur porque allá atracan, entonces uno pasa, pues uno trata pues, de buscar formas de evitar ese riesgo. Entonces evitar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según el cual el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger al proyecto de un impacto mayor. Asimismo, tenemos pues una estrategia de transferencia del riesgo. Transferir el riesgo pues es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero junto con la responsabilidad de la respuesta. Pues no sé, yo tengo pues una bodega, tengo un proyecto, estamos haciendo pues acá algún tipo de construcción y tengo materiales, tengo equipos, ¿cierto? Pero hay mucho ladrón y hay muchas situaciones. No, pues yo qué hago para entonces evitar y para tratar de generar la minimización de ese riesgo, pues transfiero el riesgo, le compro un seguro al equipo, le compro un seguro al proyecto, le compro un seguro todo, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es transferir ese riesgo y por eso les decía, cuando uno hace pues una estrategia, también tiene que generar un presupuesto. Otra forma, otra estrategia de riesgos negativos o amenazas es tratar de mitigarlo, ¿cierto? Aplacarlo, minimizarlo.
Mitigar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo. Implica, obviamente, reducir a un umbral aceptable la probabilidad o el impacto de un riesgo adverso. Entonces, mitigar. Entonces, digamos, en esta época de huracanes y ciclones por allá en la costa, yo tengo pues un proyecto en la costa y pues tengo un techo en zinc, ¿no? Y viene pues ya un riesgo, un ciclón, una tormenta tropical, un huracán. Ah, pues entonces cambiemos ese techo de zinc y coloquemos algo de concreto. Entonces ya sé que si pasa el ciclón, pues no se va a desmantelar el techo y no se va a dañar el proyecto, ni los equipos, ni nada de eso. O simplemente aceptar. Aceptar un riesgo, ojo, es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto pues decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos que el riesgo se materialice. Pero ojo, para yo aceptarlo es decir, listo, pues que venga el riesgo, pero ya tuve que haber hecho un estudio y tuve que mirar pues obviamente que el impacto que ese riesgo o esa amenaza generaría dentro del proyecto pues no es nada grave o la puedo de pronto manejar, ¿cierto? Entonces, aceptar el riesgo también es una estrategia, mucho. Y como lo habíamos mencionado, también existen lo que son los riesgos positivos o las denominadas oportunidades. Y ya decíamos que pues un riesgo positivo se denomina riesgo porque si yo no lo aprovecho, alguien más lo va a aprovechar y de pronto pues se me va a volver en mi contra. Entonces, las estrategias para esos riesgos positivos, pues la primera sería idealmente explotar. Hay una situación, una oportunidad, un riesgo, pues explotarlo. La estrategia de explotar se puede seleccionar para los riesgos con impactos positivos cuando la organización desea asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo a la alza, en particular asegurando que la oportunidad definitivamente se concreta. Ahí está la oportunidad, de una vez hay que agarrarla y empezar a empezar a sacar los jugos. ¿Cómo es que se dice popularmente? Papaya puesta, papaya partida, muchachos. La segunda estrategia de estos riesgos positivos es pues mejorar. Tengo una oportunidad, ¿cierto? Pues yo trato de mejorar y optimizar esa oportunidad pues para darle una mejor situación a mi proyecto. La estrategia de mejorar se utiliza para aumentar la probabilidad y o los impactos positivos de la oportunidad. Pero yo también puedo hacer entonces una estrategia de compartir esa oportunidad. Hay una nueva tecnología, hay una nueva situación como tal, pero yo como empresa no tengo el músculo financiero, no tengo el dinero, no tengo el capital. Ah, pues venga, decimos aquí a la competencia. Por eso muchas veces ahora ya no se habla de competencia, sino competencia, que es la colaboración con la competencia. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que ustedes han escuchado de los famosos clúster, el clúster del calzado, el clúster textil, ¿cierto? Que se unen pequeños negocios, ¿cierto? Para hacer frente a una competencia más fuerte, más agresiva, una competencia internacional. Entonces yo tengo una oportunidad y pues hay una situación que yo no puedo tomar esa compra o esa nueva tecnología. Bueno, yo le puedo decir al compañero, a la empresa vecina, o a dos o a tres, venga, unamos nuestros esfuerzos, nuestros capitales y compremos esa nueva tecnología que nos va a servir a todos. O puedo decirle simplemente, venga, empresa grande, hay una situación, hay una oportunidad, aprovechela y me da algo, ¿cierto? Hágale, hágale, que yo no puedo, me da algo, me deja utilizar no sé qué, o me da pues algún tipo de dádiva, algún tipo de ayuda o beneficio. Entonces, compartir un riesgo positivo implica asignar toda o una parte de la propiedad de la oportunidad a un tercero mejor capacitado para capturar la oportunidad en beneficio del proyecto. O finalmente, al igual que pues, en los riesgos negativos, aceptarlo. Aceptar una oportunidad es estar dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de manera activa. Pero ojo, eso también hay que medirlo. Si yo no acepto esa oportunidad, bueno, ¿qué puede suceder? ¿Qué impacto negativo más adelante puedo de pronto tener? Entonces, no, listo, hay una oportunidad, no quiero, porque no tengo tiempo, porque no tengo plata, porque no tengo, no sé, pues listo, ahí está. Y pues ya hice un estudio que no me va a afectar mucho. Hasta aquí, pues ya hemos mirado lo que es la gestión número 8, la gestión de los riesgos del proyecto. Muchachos, atento a sus preguntas. ¿Hay alguna duda, alguna aclaración? Recordemos que cuando uno dice pregunta, no siempre tiene que decir, profesor, es que no entiendo, o es que no sé, no, sino también puede ser una aclaración, un ejemplo, ¿cierto?
¿Algo que ustedes quieran comentar, muchachos? Bueno, perfecto, muchachos. Entonces, seguimos. Seguimos con el área de conocimiento número 9, la gestión de las adquisiciones del proyecto. Recordemos que cuando hablamos de adquisiciones del proyecto son la parte de compras. Y ojo, comprar no es fácil. Compra tiene metodologías, tiene estrategias, tiene procesos, tiene procedimientos y muchas veces ciertas compras, ciertas adquisiciones se tienen que hacer mucho antes de que el proyecto funcione. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer un central azucarero, un ingenio y vamos entonces a necesitar pues todos los elementos. Uno de esos elementos es el área de centrífuga. Entonces la centrífuga es donde se genera pues esa situación de calor y pues trata de volver esos jugos, esos líquidos que se extraen de la caña de azúcar, llevarlas a unas temperaturas de cerca de 2000 a 2500 grados centígrados para lograr entonces mirar y separar esos elementos, lo que se logre evaporar, pues obviamente pues va a ser procesado y va a ser pues entonces el azúcar lavada, ¿cierto? Y lo que no se logre evaporar, pues va a ser lo que uno muchas veces conoce como la melaza, ¿cierto? Que es un elemento de sobra de ese producto. Entonces, eso no se hace en Colombia. Eso toca mandarlo a hacer, eso toca mandarlo a fabricar y son cosas sobredimensionadas, son cosas grandes. Bueno, depende pues del ingenio, pero la mayoría son grandísimas pues para poder capturar pues la mayor cantidad de líquidos. Entonces, eso, si yo estoy haciendo un proyecto de un ingenio, de una central azucarero, pues yo tengo que mandarlo a elaborar por lo menos 6, 8, un año de anticipación y tengo que generar de una vez, obviamente eso no me lo van a hacer de gratis, es que yo soy mucho cheverón y no, yo tengo que pagar y a veces le cobran a uno hasta pues el 100% del costo de su elaboración. Perfecto, lo mandé, ¿cierto? Con recursos del proyecto que todavía no había, o que todavía no era proyecto, pero que sabíamos que era proyecto, y ahora ya está listo. ¿Qué tengo que hacerlo? Importante. O sea, otra situación a nivel de logística, otra situación a nivel de cómo voy a generar, ¿cierto? El transporte, la logística internacional, la parte a nivel de importación para que me llegue ese equipo que mandé elaborar. Entonces, mire todo lo que tiene esta área de adquisiciones. Adicional. Bueno, llegó pues esa área de la centrífuga. ¿Quién la va a operar? Yo no voy a recibir como gerente, como director del proyecto, la capacitación. No, señores, qué pena. Eso ya cuando se termine el proyecto. Recordemos que el proyecto es un esfuerzo temporal, un inicio, un final. Después de que termine el proyecto, ya empiece la empresa como tal a producir. Bueno, que venga entonces el encargado y que le den su capacitación. Pero el área de adquisiciones tuvo que haber hecho como tal la compra del seguro y que el seguro no va únicamente hasta que termine el proyecto, sino va mucho más allá. Tuvo que haber hecho también pues un contrato y dentro de ese contrato pues la parte a nivel de capacitación. Y la capacitación no va a ser durante el desarrollo del proyecto, se va a hacer mucho después, ¿cierto? Bueno, entonces negociamos que va a venir una persona de Alemania y pues esa persona de Alemania va a venir gratis, pero lo único que tiene que garantizar el proyecto es que pues le compre los pasajes y pues le dé la parte a nivel de los viáticos y su estadía. ¿De dónde salió la práctica? Del proyecto. ¿Dónde se va a utilizar? Después del proyecto. O sea, todo ese tipo de situación, logística, distribución, tiene que quedar consignado en la gestión de adquisiciones del proyecto. Entonces, estoy dando un ejemplo, muchachos, pero eso puede llegar a suceder. Entonces, ¿qué nos dice el PEMBUK? La gestión de las adquisiciones incluye los procesos necesarios para comprar o para adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto, que no lo podemos hacer, que no lo podemos fabricar. La organización puede ser la compradora o la vendedora de los productos, servicios o resultados del proyecto. La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye procesos de gestión del contrato, de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar los contratos u órdenes de compra emitidos por los miembros autorizados del equipo del proyecto. La gestión de adquisiciones del proyecto también incluye el control de cualquier contrato, la parte a nivel de, muchas veces, si ustedes lo saben, y han trabajado o han tenido pues algún tipo de relación. Yo compro un equipo y generalmente pues se hace un contrato, una garantía, incluso pues ahí incluye horas de capacitación, que de pronto no las voy a utilizar en el proyecto, sino más adelante.
Emitido por una organización externa que esté adquiriendo entregables del proyecto a la organización ejecutora, así como la administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. Y de pronto una obligación contractual puede ser esa parte a nivel de capacitación. Listo, yo le compro la pieza, le compré el equipo, la materia prima, la materia en procesos terminados, bueno, lo que sea, y viene pues otra fase. Eso tiene que estar asegurado y tiene que ver pues, cómo se utiliza ese elemento, ese químico, X o Y situación. Entonces, pueden haber situaciones contractuales, ¿cierto? Y recordemos que pues, un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Entonces, acordamos esto e independientemente, pues, el vendedor del producto no le interesa si es para el proyecto, si es para la empresa, si es para no sé qué, sino dice, listo, yo le doy tanta garantía y le doy tanta capacitación y se tiene que empezar a adecuar, obviamente, quién va a recibir esa capacitación de ese equipo, de ese producto, de esa materia como tal. ¿Cuáles entonces los procesos que se deben realizar dentro de la gestión de las adquisiciones del proyecto? Primero, planificar la gestión de las adquisiciones y recordemos que ya tenemos pues un elemento de entrada, una ganancia cuando hicimos entonces la gestión 1.2 dentro de la gestión de integración, el proceso de plan para la dirección del proyecto. Nos acercamos a la planificación de las adquisiciones. Hoy día, muchachos, hoy día, pleno siglo XXI, año 2022, todavía, y ustedes, la mayoría de pronto sus empresas lo harán todavía, para comprar, para adquirir algo, todavía solicitan las tres cotizaciones, muchachos. Eso es arcaico, eso es mejor dicho, pero todavía lo hacen. Entonces, sí, dentro de mi haber en el proyecto, pues sigo utilizando esa forma de planificación de generación de las tres cotizaciones, pues bueno, pues seguir haciéndolo, pues ¿qué más da? ¿Cierto? Pero hay que mencionarlo. ¿Qué es lo que sería ideal? Lo que se denomina hoy día el desarrollo de proveedores. ¿Qué es un desarrollo? Una alianza contractual entre una empresa y un proveedor donde nosotros como empresa, como proyecto, decimos, señores, el proveedor de X o Y mercancía, yo le garantizo que le voy a comprar solo y únicamente a usted. Pero usted garantíceme que pues, me va a dejar el mejor precio, con las mejores garantías, con la mejor calidad. Entonces se hacen alianzas. Y yo sé que pues no tengo que empezar a buscar cada vez que voy a comprar X o Y situación en el medio y empezar a generar las tres cotizaciones. No, ya sé cuál es mi proveedor para ese tipo de material. Entonces, planificar la gestión de las adquisiciones es el proceso de documentar decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales. Segundo paso, pues efectuar la adquisición, que es el proceso de obtener la respuesta de los proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato. Obviamente, cuando hablamos de seleccionar y adjudicar un contrato es cuando se hacen pues, unas compras interesantes por la cuantía, por la especificidad. Tampoco es que voy a comprar un computador y voy a hacer pues un contrato, pues a no ser que sean 1000 computadores o algo así. Tercero, controlar las adquisiciones. Recordemos, monitoreo y control, que todas las 10 áreas de conocimiento tienen que tener esa parte. Indicadores de gestión. Proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y, pues obviamente, efectuar los cambios y correcciones según corresponda. Y finalmente, el cierre de esas adquisiciones. Entonces, el proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto. Pero ojo, recordemos, pues el proyecto, esfuerzo temporal, tiene un inicio, tiene un final, pero muchas veces ese cierre no es acá, sino se hace pues más allá de la compra. Recordemos si hay de pronto pues algún tipo de situación de garantía, de pronto pues algo contractual que obliga a esa empresa que me vendió el producto, la máquina, el equipo a hacer capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué nos dice el PEMBU para hacer la planeación de las adquisiciones? Pues tengo los elementos de entrada, el plan para la dirección del proyecto, documentación de requisitos, registro de riesgos, recursos requeridos para actividades, cronograma de actividades, estimación de costo de actividades, registro de interesados, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Algunas herramientas y técnicas, el análisis de hacer o comprar. Entonces, por ejemplo, pues yo estoy haciendo un edificio de 10 pisos y cada piso va a tener 4 apartamentos, o sea, voy a hacer 40 apartamentos. ¿Qué es más rentable para mí? ¿Hacer 40 cocinas integrales
o de pronto mandar a hacer esas cocinas integrales. De pronto si yo las hago, me salen de pronto algo más económico de lo que está en el mercado, pero mira que me puede retrasar la obra o me toca pues entonces buscar más mano de obra. ¿Mm? Mientras que si las mando a hacer, ojo, y no va a ser solo a un proveedor, porque de pronto un proveedor me puede entregar fácilmente 5 y otro a 5 o 7 o 10 máximo, pero yo no le puedo mandar a hacer las 40 a uno solo, porque se cuelga, de pronto me toca darle un anticipo, un adelanto y no me va a tener a tiempo. Bueno, en fin, tantas cosas que uno ha visto en esta vida. Entonces, análisis de hacer o comprar, juicio de expertos, investigaciones de mercado y reuniones. Y la salida pues va a ser el plan de gestión de las adquisiciones, enunciados del trabajo relativo a las adquisiciones, documentos de las adquisiciones, criterios de selección de proveedores. Entonces todavía es importante. Yo un proveedor lo selecciono porque debe tener y manejar la norma de calidad ISO 9001, ¿cierto? Si no tiene la norma ISO 9001, pues es un criterio de rechazo. O yo estoy también, pues mi empresa es ambientalmente responsable. Entonces, pues yo únicamente voy a contratar a empresas que tengan también la norma ISO 14001. Si no tiene la ISO 14000 o la norma medioambiental o similares, pues no lo dejo como proveedor. ¿Ya? Criterios de selección de proveedores. Decisiones de hacer o comprar, lo que hablamos. ¿Lo hago o lo mando a comprar? Solicitudes de cambio y actualizaciones a los documentos del proyecto. Entonces, el plan de gestión de adquisiciones, pues es un componente, ya lo hemos dicho, del plan de la dirección del proyecto que describe cómo un equipo de proyecto adquirirá los bienes y servicios desde fuera de la organización ejecutora. Describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición desde la elaboración de los documentos de las adquisiciones hasta el cierre del contrato. Y acá lo repetimos, el cierre no siempre pues, se da pues, con la finalización del proyecto, sino puede extenderse otro tiempo más allá. ¿Qué debe contener ese plan de gestión de adquisiciones? Entre otras cosas, los tipos de contrato a utilizar, los asuntos relacionados con la gestión del riesgo, determinar si se utilizan estimaciones independientes y si son necesarias como criterios de la evaluación, las acciones que el equipo de dirección del proyecto puede implementar de forma unilateral si la organización ejecutora dispone de un departamento de compras, contrataciones o liquidaciones, los documentos de las adquisiciones estandarizados si fueran necesarios, la gestión de múltiples proveedores, lo que por ejemplo hablábamos con las cocinas integrales, no darle pues el contrato a uno, sino darle pues por lo menos a unas 5, ¿cierto? Entonces hay múltiples proveedores de algo. La coordinación de las adquisiciones con otros aspectos del proyecto, tales como programar e informar el desempeño, las restricciones y los supuestos que podrían afectar las adquisiciones planificadas, el manejo de los extensos plazos requeridos para comprar determinados elementos a los vendedores y la coordinación del tiempo extra necesario para adquirir esos elementos con el desarrollo del cronograma del proyecto. Determinación de fechas programadas en cada contrato para entregables del mismo y coordinación con los procesos de desarrollo y control del cronograma. Identificación de requisitos para obtener garantías de cumplimiento o contratos de seguros con el fin de mitigar algunas formas de riesgo del proyecto. El mismo establecimiento de instrucciones que se proporcionarán a los vendedores para desarrollar y mantener una estructura de desglose de trabajo. Determinación de la forma y el formato que se usará para el enunciado del trabajo del contrato relativo a la adquisición, la identificación de vendedores precalificados, si los hubieses, que se van a utilizar, las mismas métricas de adquisiciones que se emplearán para gestionar contratos y evaluar a los vendedores, muchachos. Entonces, esa es pues, la gestión de las adquisiciones del proyecto, cómo comprar, muchachos. Como le digo, pues comprar no es simplemente tener la plata y listo, acá está el billete y adquirir el bien o servicio. Comprar, pues implica, mire, todo esto a nivel de contrato, implica, pues obviamente, pues de pronto la generación anterior al proyecto, situaciones que se corren después de finalizado el proyecto, muchísimas otras cosas que se tienen que tener en cuenta. Entonces, muchachos, no sé si hayan preguntas, dudas, aclaraciones con respecto a esta área del conocimiento, la gestión de las
adquisiciones. Yo les pregunto eso es para tomar un poquito aquí de fresco, muchachos. Bueno, perfecto. Si no hay preguntas, entonces seguimos. Ya siendo las 9 de la noche, muchachos, seguimos con nuestra última área del conocimiento, la gestión de los interesados del proyecto. Y recordemos que pues también a manera de introducción habíamos visto que en el acta de constitución uno miraba y colocaba esos grupos de interés. Entonces, pues que no solo eran los empleados, los trabajadores, los directivos, los accionistas, sino de pronto si un proyecto va a trabajar en una comunidad, la comunidad misma, el cura, el párroco del pueblo también es un interesado del proyecto. Y obviamente, pues cada uno tiene, como su nombre lo indica, pues un interés que toca identificar. Entonces, ¿qué nos dice el PMBOK? Que incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas con el fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. Son 4 pasos, 4 procesos lo que se deben de desarrollar dentro de la gestión de los interesados del proyecto. Primero, identificar a los interesados. Proceso de identificar las personas, los grupos, las organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto, así como el de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto de la comunidad, entonces que está en un pueblo y entonces la Junta de Acción Comunal la que está intercediendo y cuál sería el impacto si hacemos entonces como tal un acuerdo con ese grupo, nos puede ayudar y nos puede beneficiar. Donde no, nos pueden sabotear, nos pueden bloquear, nos pueden hacer, digamos, que nuestro proyecto se retrase. Segundo, planificar la gestión de los interesados, que es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. Tercero, gestionar la participación de los interesados, ya sea el proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer las necesidades, las expectativas, abordar los incidentes en el momento en que ocurran, fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entonces, cuando se hacen, digamos, comités y un comité de seguimiento y vamos a mirar, entonces, si ustedes nos prometieron que nos iban a pavimentar las vías con esta fecha, con esta estructura, pues, ¿cómo vamos? Si vemos entonces como pueblo, como comunidad, como interesado que no nos han cumplido con nada de eso, pues bloqueamos entonces la carretera principal o saboteamos entonces los camiones que van circulando. En fin, hay muchas formas de presión. Y cuarto, recordemos, monitoreo y control. Controlar la participación de los interesados, pues es el proceso de monitorear globalmente las relaciones de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar a dichos interesados. ¿Qué tenemos entonces como salidas? Pues entonces, primero, el registro de interesados. Entonces, identificar los interesados, proceso de identificar a las personas, a los grupos, a las organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto, así como el de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, a su participación, sus interdependencias, su influencia y su posible impacto en el éxito del proyecto. ¿Qué debe contener pues, el registro de interesados? Pues información de identificación, nombre, puesto en la organización, ubicación, rol en el proyecto, información de contacto, información de evaluación, requisitos principales, expectativas principales, influencias principales en el proyecto, fase del ciclo de vida con el mayor interés. Clasificación de los interesados, si es interno, si es externo, si es partidario, si es neutral, si es reticente, etc. Muchachos, con esto ahora sí, pues oficialmente terminamos como una explicación de todo el libro del PMBOK suministrado por el Project Management Institute, muchachos. Ya con eso entonces tenemos los elementos para poder hacer nuestra actividad número 2
que inicia el día de hoy y hasta el próximo 25 de octubre. Y consiste pues en hacer las últimas tres áreas del conocimiento: gestión de los riesgos, gestión de las adquisiciones y gestión de los interesados del proyecto. Entonces, muchachos, quedo sujeto si hay alguna pregunta, alguna duda, o si no, pues dejamos hasta aquí esta cuarta y última videoconferencia de nuestro curso. Alejandra, cuéntanos, por favor. Profe, una pregunta. En esta de gestión de interesados del proyecto, ¿estos 4 puntos se pueden compilar en una sola matriz? Sí, se pueden, pero debe de todas maneras generarse la identificación y la estructura pues que se cumple con los cuatro procesos. Entonces puede ser identificación, entonces acá en otra cuadrícula puede ser entonces cuál es el interés, cuáles son, digamos, los compromisos, ¿cierto? ¿Cuál es la identificación? Sí se podría hacer, pero tiene que obviamente mostrarse y evidenciarse pues que se cumplen los cuatro procesos. Ok, y profe, otra pregunta. Lo que pasa es que siempre como que he tenido esta falencia de pronto en los entregables y es en el tema de la definición de indicadores para el punto de controlar. No sé, digamos, pues es generar el indicador de cómo se va a hacer seguimiento o hay que medirlo o cómo es, digamos, que Recordemos ese punto. que siempre existen indicadores cualitativos e indicadores cuantitativos. Monitoreo y control. Entonces, uno primero tiene que hacer la pregunta, bueno, ¿yo cómo voy a monitorear que el área del conocimiento, la gestión que estamos mirando, se pueda cumplir? Entonces, tú primero tienes que hacerlo de una forma cualitativa, tienes que mirar, digamos, una forma holística de cómo yo como director, como gerente del proyecto, puedo hacer para controlar ese proceso. Después de que uno haga pues esa identificación de esa monitoría, pues ya tengo que empezar a darle elementos, tengo que empezar a darle indicadores. Recordemos que los indicadores, vuelvo y lo repito, pueden ser indicadores cualitativos o indicadores cuantitativos, que son los que toca pues mostrar o evidenciar. Si son cuantitativos, si es una fórmula, obligatoriamente tiene que darme un factor de avance de lo que sea. Si es cualitativo, puede ser pues un checklist, puede ser, digamos, alguna forma de yo poder controlar ese indicador. Hay un libro muy bueno que lo recomiendo que se llama Gerencia Estratégica. Venga, si lo tengo por acá, si lo tengo por acá, ustedes no ven, pero yo sí veo. Ajá. Venga, si se alcanza. Ah, mira, ahí alcanza. Gerencia Estratégica del profesor Humberto Serna Gómez. Este profesor es un profesor titular de la Universidad de los Andes y pues dentro del libro, pues hay, bueno, no sé si alcanzan a apreciarlo, hay cientos de indicadores de muchos procesos, muchachos. Entonces, pues también nos toca de pronto ayudarnos, complementarnos con otro tipo de bibliografía para poder entonces, como tú dices, Alejandra, mirar pues cuántos indicadores pueden existir y cuáles podemos utilizar. Como les digo, pues lo primero que uno tiene que hacer es buscar ese monitoreo. Yo como monitoreo, yo desde el punto de vista de gerente de proyecto, cómo miro esta área del conocimiento, qué tendría que mirar, qué tendría que analizar, ¿listo? Y ya pues lo otro es conseguir pues esa forma de indicadores, sea de forma cualitativa o de forma cuantitativa. Vale, gracias, profe. Con el mayor de los gustos, Alejandra. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, la clase queda grabada en la plataforma, ¿cierto? Buenas noches. Muy buenas noches, Andrea. Claro que sí, como todas las videoconferencias que hemos realizado, acá te estoy compartiendo. Vamos a nuestro curso. Si nos miramos acá en la unidad número 1, recordemos que dijimos que íbamos a quedar debajo de las actividades de aprendizaje. Acá videoconferencia que hicimos el 23 de septiembre, la segunda que hicimos el 3 de octubre en cuanto a la unidad número 1. Y en cuanto a la unidad número 2, pues obviamente cuando ya salga el video, la dejaré acá. Acá al lado de tercer videoconferencia la dejaré aquí. Cuarta videoconferencia, la fecha de hoy, 19 de octubre de 2022. ¿Listo? Gracias. Perfecto. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Bueno, perfecto. Entonces, pues, si no hay más preguntas, muchachos, damos ya por finalizada la cuarta sesión, nuestra cuarta videoconferencia relacionada con la explicación
de los elementos de la actividad número 2 de la unidad número 2, las últimas 3 áreas del conocimiento: gestión de los riesgos, gestión de las adquisiciones, gestión de los interesados. Entonces, muchachos, no me resta más sino decirles gracias por su atención, gracias por estar acá, gracias por participar y sean felices. Edgar les dice, muchachos, que tengan un resto de feliz de noche, que tengan un resto feliz de semana y pues nos vemos entonces. Cualquier pregunta, duda, ya saben que me la pueden hacer por el aula virtual. Entonces, muchachos, feliz noche para todos y todas. No, profe, Hasta gracias. luego, gracias. Chao, Feliz noche, muchachos, profe. éxitos. Hasta luego, profe, gracias. Ok, con el mayor de los gustos. Chao.